la clase número 13 del curso Derecho Mercantil 2. No se olviden de mandar su asistencia al correo fg051@urural.edu.gt. El tema de hoy, vamos a ver el contenido general de Derecho de Seguros. Teoría general del derecho de seguros. Entonces, sé que muchos no tenemos esta ley. Les recomiendo bajarla o conseguirla en físico para que estén preparados para su examen de la fase, en donde he sometido el curso de Derecho Mercantil. Bueno, los objetivos. Asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Este es nuestro objetivo general. Y los objetivos específicos para esta semana es el entendimiento del significado de derecho de seguros, que el estudiante, que el estudiante entienda el significado de derecho de seguros y que el estudiante comprenda las funciones del seguro. Vamos a hacer una breve pausa porque está fallando el internet. Permítame. Disculpen, pero tenemos un par de problemitas técnicos ahí con el internet. Si en algún momento de la clase se va la señal, no se vayan a desesperar porque vamos a hacer todo lo humanamente posible para retomar la transmisión. Bueno, entonces les hablaba de los objetivos específicos. Que el estudiante entienda el significado de derecho de seguros y que el estudiante comprenda las funciones del seguro. Tenemos en la República de Guatemala una ley específica que trata el tema de los seguros. Apunten, por favor, es el decreto número 25-2010 del Congreso de la República. ¿Ok? Entonces, teoría general del derecho de seguros. Este tema está basado en el programa del curso. Entonces, vamos a ver un par de definiciones. ¿Qué es un seguro? Contrato por el que una persona, el asegurador, se obliga, mediante el cobro de una prima, y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar al asegurado dentro de los límites pactados, el daño producido, o a satisfacer un capital, una renta
u otras prestaciones convenidas. Quiere decir que es un contrato, es un acuerdo de voluntades entre el asegurador y el asegurado. Existen varios tipos de seguro que más adelante vamos a ver. Esta ley de la actividad aseguradora nos habla del objeto de la ley. La presente ley, eso nos lo está indicando en el artículo número 1, y para recordarles, primero damos lectura a los artículos de interés y luego los analizamos. Entonces, necesito que me ubiquen esa ley para que la tengan presente y poder darle lectura completa a la ley. Entonces, hablamos que la presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de seguros y reaseguros, y de los ajustadores independientes de seguros que operen en el país. Bueno, tenemos un seguro de vida o de personas. Son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas obligan a la aseguradora al pago de una suma de dinero en caso de muerte o de supervivencia del asegurado, cualquiera que sea la modalidad del seguro, incluyendo las rentas vitalicias. Por supuesto, todo esto tiene que estar pactado en el contrato suscrito. Existe también un seguro de daños. Fíjense bien, pues. Hablamos del seguro de vida, que la aseguradora, al tener cobertura en este seguro de vida o de las personas, a la hora que fallece la persona deben dar una cierta cantidad de dinero pactada. Ahora hablemos del seguro de daños. Son aquellos que de conformidad con las condiciones pactadas obligan a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos inciertos que causen daños o pérdidas, y los que tienen por objeto proporcionar cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar a un tercero. Vamos despacito, pues. Tenemos este seguro de daños. Este seguro de daños va a contener, el contrato va a contener ciertas condiciones pactadas, en donde se obliga a la aseguradora al pago de una indemnización por eventos inciertos que causen daños o pérdidas, y los que tienen por objeto proporcionar cobertura al asegurado contra los daños o perjuicios que pudiera causar a un tercero. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ejemplificarlo para tener claro lo que son daños y perjuicios. Vamos en un vehículo y alguien distraído por usar el celular viene y se pasa un semáforo en rojo y choca levemente con un taxista. Entonces, el carro, que no es el taxi, tiene un seguro y el seguro va a cubrir los daños del vehículo que es titular del seguro, va a cubrir los daños del taxi. Entonces, para que tengamos muy claro lo que son daños y perjuicios. Entonces, por ejemplo, se cotiza la reparación del taxi y el taxi, la reparación va a costar 10,000 quetzales. Pero
el taxi se tiene que ir a un taller. Ese taller se va a tardar 10 días. Ese dinero que deja de recibir, de percibir el taxista, ese dinero son los denominados perjuicios. Y los daños es la reparación del taxi. Entonces, por ejemplo, si el taxista ganaba 100 quetzales diarios, por daños de la reparación del vehículo van a ser 10,000, y si ganaba 100 quetzales diarios, por 10 días van a ser 1,000 quetzales. 10,000 quetzales de daños y 1,000 quetzales por perjuicios. ¿Sí? Vamos a irnos, antes de pasar a la autorización, vamos a irnos a la denominación. Denominación. Para los efectos de la presente ley, los términos aseguradora y reaseguradora incluyen a las aseguradoras y reaseguradoras nacionales, así como a las sucursales de aseguradoras y reaseguradoras extranjeras, autorizadas para operar en el país. Ya vamos a ver más claro lo que es seguro y reaseguro. En el artículo 5 de la citada ley, vamos a ver el régimen legal de las aseguradoras. Fíjense bien, pues, las aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en el país se regirán en su orden por sus leyes específicas. Por la presente ley, por las disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y en lo que fuere aplicable por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos, la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y la Ley de Supervisión Financiera. En las materias no previstas en estas leyes, se sujetarán a la legislación general de la República de Guatemala, en lo que les fuere aplicable. Los actos administrativos y resoluciones que dicten tanto la Junta Monetaria como la Superintendencia de Bancos en aplicación de las leyes y su reglamentación, observando el debido proceso, serán de acción ejecutiva y aplicación inmediata. O sea que estamos hablando de que existe esta ley específica para normar todo el tema de las aseguradoras y reaseguradoras. Entonces, ¿cómo se constituyen las aseguradoras? Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 6 de la presente ley, el cual nos habla de la Constitución. No la Constitución política, nos habla de la Constitución de las aseguradoras. Las aseguradoras o reaseguradoras privadas nacionales deberán cumplir los requisitos siguientes. O sea, para poder constituir una aseguradora se deben cumplir los requisitos que a continuación vamos a analizar. A. Constituirse como sociedades anónimas con arreglo a la legislación general de la República de Guatemala y observando lo establecido en la presente ley. O sea que deben de ser sociedades anónimas. B. Tener por objeto exclusivo el funcionamiento como aseguradora o reaseguradora. O sea, ese es el objeto exclusivo. No se pueden dedicar a otra cosa. Esta sociedad anónima, su objeto exclusivo es el funcionamiento como aseguradora o reaseguradora.
C. Su denominación social y nombre comercial deben expresar que su actividad corresponde a aseguradoras o reaseguradoras. D. La duración de la sociedad debe ser por tiempo indefinido. E. Su domicilio debe estar constituido en la República de Guatemala, donde debe celebrar sus asambleas generales de accionistas. Las aseguradoras o reaseguradoras extranjeras podrán establecer sucursales en la República de Guatemala, conforme lo establece la presente ley y la reglamentación que para el efecto emita la Junta Monetaria. Estos son los requisitos que deben cumplirse al momento de constituir una aseguradora o reaseguradora. Entonces, vamos a dirigirnos al artículo número 7 de la presente ley, que nos habla de la autorización. O sea, la autorización de la constitución de aseguradoras o reaseguradoras. El artículo número 7, que nos habla de la autorización, literalmente nos indica: la Junta Monetaria otorgará o denegará la autorización de constitución de aseguradoras o reaseguradoras nacionales. No podrá autorizarse la constitución de tales entidades sin dictamen previo favorable de la Superintendencia de Bancos. El testimonio de la escritura constitutiva junto a la autorización de la Junta Monetaria se presentará al registro mercantil, que con base en tales documentos procederá a efectuar la inscripción conforme la ley. Asimismo, siempre en el tema de la autorización, corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para el establecimiento de sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras, autorizadas y supervisadas conforme a la ley de su país de origen, y que en forma habitual realicen actividades de asegurador o reasegurador en dicho país. No podrá autorizarse el establecimiento de tales sucursales sin dictamen previo favorable de la Superintendencia de Bancos. Para el efecto se deberá considerar, entre otros aspectos, que en el país de la aseguradora o reaseguradora matriz exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales, que el supervisor de la aseguradora o reaseguradora matriz otorgue su consentimiento para el establecimiento en el país de la sucursal que corresponda, y que pueda efectuarse intercambio de información entre los supervisores de ambos países. La Superintendencia de Bancos verificará que previo a operar el ramo o ramos de seguros, la entidad haya aportado íntegramente el capital requerido que para el efecto se establece en la presente ley. Este es el tema de la autorización. Siempre siguiendo la línea, primero la constitución, después la autorización, luego venimos al dictamen. Para efectos del dictamen, para la autorización y constitución de aseguradoras y reaseguradoras, y para el establecimiento de sucursales de aseguradoras y reaseguradoras extranjeras, la Superintendencia de Bancos deberá verificar, mediante las investigaciones que estime convenientes, el cumplimiento de los requisitos siguientes. A.
que el estudio de factibilidad presentado sea amplio y suficiente para fundamentar el establecimiento de operaciones y negocios de la entidad cuya autorización se solicita. Estudio que incluirá sus planes estratégicos. B. Que el origen y monto del capital, las bases de financiación, la organización y administración garanticen razonablemente los riesgos que el público les confíe. C. Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad y responsabilidad de los socios fundadores aseguren un adecuado respaldo financiero y de prestigio para la entidad. D. Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad, responsabilidad, así como los conocimientos y experiencia en la actividad aseguradora o reaseguradora de los organizadores, los miembros del Consejo de Administración y los administradores propuestos aseguren una adecuada gestión de la entidad. Se exceptúa el caso de organizadores de sucursales de aseguradoras y reaseguradoras del exterior, a las que la Superintendencia de Bancos hará las investigaciones que considere pertinentes. E. Que las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporativas, a su juicio, no expongan a la futura entidad a riesgos significativos u obstaculicen una supervisión efectiva de sus actividades y operaciones por parte de la Superintendencia de Bancos. Acordémonos que estamos en los dictámenes. F. Que el contenido del proyecto de escritura social se encuentre ajustado a la legislación de la República de Guatemala. Y G. Que se ha cumplido con los demás trámites, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa aplicable. Una cuestión importante también es que la Junta Monetaria, en cualquier caso, deberá, sin responsabilidad alguna y previo informe de la Superintendencia de Bancos y observando el debido proceso, revocar la autorización otorgada cuando se compruebe que él o los solicitantes presentaron información falsa. Tenemos algunos procedimientos que las aseguradoras y reaseguradoras deben cumplir. Estos procedimientos los vamos a encontrar en el artículo número 9 de la presente ley, el cual nos dicta la solicitud para constituir una aseguradora o reaseguradora o establecer una sucursal de aseguradora o reaseguradora extranjera en el país deberá presentarse a la Superintendencia de Bancos, acompañando la información y documentación que establezca el reglamento emitido por la Junta Monetaria. Vamos a ver el tema ahorita del inicio de operaciones y apertura de una aseguradora o reaseguradora. Las aseguradoras o reaseguradoras, previa autorización de la Superintendencia de Bancos, deberán iniciar operaciones dentro del plazo de 6 meses siguientes a la fecha de notificación de la autorización para la constitución o para el establecimiento según corresponda,
por parte de la Junta Monetaria. Este plazo, ante solicitud razonada, podrá ser prorrogado por la Superintendencia de Bancos por una sola vez y hasta por el mismo plazo, o sea, 6 meses. O sea, a la hora de que no les dé tiempo los primeros 6 meses, la aseguradora puede pedir una ampliación del plazo y la Superintendencia de Bancos les va a autorizar esa ampliación, otorgándoles otros 6 meses. Pero ¿qué pasa si no inicia operaciones dentro del plazo? La falta de inicio de operaciones dentro del plazo establecido hará caducar automáticamente la autorización otorgada, debiendo el registro mercantil cancelar la inscripción correspondiente, para cuyo efecto la Superintendencia de Bancos deberá oficiar lo pertinente a dicho registro. También nosotros podemos hacer modificaciones a la escritura constitutiva de sociedad anónima para el tema de las aseguradoras y reaseguradoras. Esto lo tiene previsto la ley en el artículo número 11, el cual nos habla de las modificaciones. La modificación de la escritura constitutiva de las sociedades de seguros o reaseguros nacionales o del acuerdo de la casa matriz para el establecimiento de sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras que operan en el país, requerirá autorización de la Junta Monetaria, previo dictamen favorable de la Superintendencia de Bancos. La modificación de los instrumentos indicados, que se derive exclusivamente de aumentos de capital autorizado, no requerirá de dicha autorización. El registro mercantil inscribirá las modificaciones a la escritura social a solicitud del interesado, quien deberá adjuntar constancia de la autorización otorgada por la Junta Monetaria cuando esta situación proceda. Bueno, vamos a pasar al tema de la fusión o adquisición. La fusión de entidades aseguradoras o reaseguradoras, así como la adquisición de acciones de una entidad aseguradora o reaseguradora por otra de similar naturaleza, y la cesión de una parte sustancial del balance de una entidad aseguradora, serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. Acordémonos que fusión, ¿qué significa fusión? Es unir. Unir. En este caso, la fusión sería que se unan dos aseguradoras o reaseguradoras. Fíjense que no se podrá otorgar dicha autorización, ya sea de fusión o de adquisición, sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Lo establecido en este artículo será reglamentado por la Junta Monetaria. Uso de nombre. Únicamente las aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en el país, conforme la presente ley, y los intermediarios de seguros o reaseguros, así como los ajustadores independientes de seguros debidamente registrados, podrán usar en su denominación social o nombre comercial las palabras seguro, reaseguro. Capital social. El capital social de las aseguradoras o reaseguradoras nacionales estará representado y dividido por acciones, las cuales deben ser nominativas. Acordémonos que estamos en el entendido que para poder fundar una aseguradora o reaseguradora debe ser
con la figura de la sociedad anónima. Por supuesto, entonces esto va a ser representado por acciones, las cuales deben ser nominativas. Siempre con el mismo lineamiento, vamos a pasar al tema del capital pagado. El capital pagado mínimo inicial. El monto mínimo de capital pagado inicial de las aseguradoras o reaseguradoras nacionales que se constituyan o las aseguradoras o reaseguradoras extranjeras que se establezcan en el territorio nacional será de acuerdo con los siguientes montos. Recordémonos que es el pago mínimo para operar exclusivamente en el ramo de seguros de vida o de personas, 5 millones de quetzales. Solo pueden operar en el ramo de seguros de vida. B. Para operar exclusivamente en el ramo de seguros de daños, 8 millones de quetzales. Para operar en forma exclusiva el seguro de caución, 3 millones de quetzales. D. Para operar en todos los ramos, 13 millones de quetzales. E. Para operar exclusivamente en reaseguro, 26 millones de quetzales. Acordémonos que tenemos los seguros y tenemos los reaseguros. Un reaseguro quiere decir que se está asegurando a los seguros. ¿Sí? Bueno, entonces pasaríamos al tema del aumento de capital. Sin perjuicio de los supuestos en que proceda a exigir un aumento obligatorio de capital social para evitar situaciones de insolvencia o iliquidez, las aseguradoras o reaseguradoras y las sucursales de aseguradoras o reaseguradoras extranjeras podrán aumentar su capital autorizado o asignado, de lo cual deberán informar a la Superintendencia de Bancos dentro de los 5 días siguientes a dicho aumento. Entonces, viene la entidad y para no caer en el estado de insolvencia o iliquidez, deben de aumentar su capital. Y para eso aumentan el capital y deben dar un aviso. O sea, es de obligación informar a la Superintendencia de Bancos dentro de los 5 días siguientes de dicho aumento de capital. Bueno, responsabilidades. Los miembros del Consejo de Administración y los gerentes generales serán civil, administrativa y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. O sea que son los miembros del Consejo de Administración. Y los gerentes generales son los que responden y si existen malos manejos, ellos serán responsables de esa mala administración y pueden ser perseguidos civil, administrativa y penalmente por sus acciones y sus omisiones.
Todo acto, resolución u omisión de los miembros del Consejo de Administración que contravenga disposiciones legales o reglamentarias o que cause daño o perjuicio a la entidad, los hará incurrir en responsabilidad para con la misma y para con terceros, y responderán ilimitadamente ante estos con sus bienes personales. Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubieran hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión en que se hubiere tratado el asunto. Bueno, vamos a ver los impedimentos para los miembros del Consejo de Administración y los gerentes generales de las aseguradoras y reaseguradoras. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 25 de la presente ley, el cual nos dicta: impedimentos. No podrán ser miembros del Consejo de Administración ni gerentes generales de una aseguradora o reaseguradora nacional o administradores de una sucursal de una casa aseguradora o reaseguradora extranjera los miembros del Consejo de Administración, gerentes generales, funcionarios y empleados de cualquier otra aseguradora o reaseguradora. Se exceptúa de esta disposición los miembros del Consejo de Administración y gerentes generales de las empresas que formen parte de un mismo grupo financiero, conforme a la ley de bancos y grupos financieros. Entonces, quiere decir que en este caso estos impedimentos no pueden ser miembros del Consejo de Administración ni gerentes generales. Estas personas no pueden ser miembros si están en otra institución de la misma naturaleza, ¿sí? En otra aseguradora o reaseguradora. Pero sí pueden ser miembros cuando son gerentes o miembros del Consejo de Administración de una misma entidad. Por ejemplo, Banco de Comercio. Este banco puede abrir una aseguradora y se llamaría Seguros de Comercio. Entonces es el mismo grupo financiero. Ahí sí no existe impedimento. Bueno, necesito que tengamos presente esta ley y le debemos dar lectura completa. Solo les recuerdo que manden su asistencia al correo que al principio dimos y les voy a repetir que es el decreto número 25/2010 del Congreso de la República, el cual decreta la ley de la actividad aseguradora. Tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho y los espero la semana entrante. Muchas gracias por su atención.